esta oportunidad vamos a ver cómo Julia puede trabajar con notebooks. Entonces les voy a mostrar dos o tres maneras de poder acceder a este tipo de plataforma que nos puede también ayudar a ejecutar nuestros códigos en Julia. Si vieron el video que les voy a recomendar aquí, en donde se hizo la instalación de Julia y se preparó el ambiente para que se pueda trabajar con Visual Studio Code. Ahora hicimos solamente una pequeña demostración. Sobre este mismo archivo voy a trabajar para poder mostrarles cómo puede trabajar con notebooks. Entonces, acá en esa vez pasada, para activarlo, como les dije, el REPL o RPL, para poder activarlo, al J y al J, aló. Entonces se va a poder activar en la terminal el conocido como REPL, ¿no? Acá ya está. Si hacemos ¿no? Vamos a poder ver en nuestro entorno que hemos creado en el video pasado. Retrocedemos, podemos dejarlo así. Y habíamos instalado, si ustedes retornan aquí y ponen status, habíamos instalado data frames y Pluto, que es ¿no? una alternativa también para mostrar notebooks. Ahora he adicionado uno más, que es el CSV, es otro paquete de Julia. Entonces acá estoy colocando en la parte del archivo que he creado en inicio, le he nombrado inicio y le estoy poniendo, ¿no?, using data frames y CSV para poder hacer unos ejemplos en los cuales podemos ¿no? Con Shift Enter vamos a poder activar estos dos, ¿no? Ya están, ¿no?, estos paquetes. Y vamos a hacer un ejemplo rápido aquí, después lo vamos a trasladar a los notebooks, que es como poder descargar información, ¿no?, de la web. En este caso tenemos aquí el RDataset, que los que manejan R sabrán que es una fuente de datos en la cual podemos tener distintos tipos de, pues, vale la redundancia, de datos. Esta vez nos vamos aquí a esta página y hay una opción que dice datos disponibles, ¿no? Entonces todo esto acá, como pueden ver, tienen los formatos CSV. Entonces vamos a escoger algunos. Vamos a escoger a ver, College Distance, y aquí vamos a colocar ¿no? Vamos a copiar el enlace, ¿no?, de descarga. No lo vamos a descargar directamente, vamos a copiar el enlace de descarga y ya en el Visual vamos a usar el download, que está en la base del Julia. Colocamos ¿no?, acá está el enlace, todo entre comillas, y vamos a dar un nombre. Vamos a ponerle distancia nomás, .csv, y ejecutamos. Bien, como pueden ver, acá está el archivo y se ha guardado ¿no?, en nuestra carpeta de trabajo, ¿no? Entonces, con esto ya podemos trabajar. Quizás como tenemos instalado también el data frames, que es un paquete muy poderoso, solamente voy a hacer una demostración para poder visualizar, ¿no? Si queremos un data frame, lo podemos hacer de dos maneras. La manera más común es data frame, CSV,
acá colocamos, ¿no?, el archivo. Entonces aquí podemos tener nuestro data frame. Bien, como vieron ya, ¿no?, tenemos 15 columnas y registros 4739 registros, ¿no? Otra opción también que se puede trabajar, vamos a poner data frame 2, que vendría a ser lo mismo, simplemente que usaríamos una especie de operador pipe. Si es enter, y tendríamos lo mismo. Ambas son válidas, pero como pueden ver, se ha ejecutado y en el terminal está un poco la vista. Acá también podemos tener la vista. En Visual Code tenemos la opción de, ¿no?, usar Visual Code Display. Y podemos tener una pequeña vista de una tabla que tengamos aquí, ¿no? Pero ahora lo que les voy a mostrar, el objetivo de este video es para mostrarles que todo esto de nuevo podemos trabajar en un cuaderno, en un notebook. Julia tiene su propio, ¿no?, no tan reciente, pues un par de años creo que ya está evolucionando la herramienta de Pluto. Para ejecutarla simplemente nos vamos, bueno, les voy a mostrar acá. Este es su repositorio del creador, de los colaboradores que han trabajado en esto. Y acá un poco muestra, ¿no?, las ventajas de usarlo, las alternativas que se tienen. Está muy ligado al tema interactivo, ¿no? Trabajar es muy dinámico, digamos. Y lo único que tenemos que hacer es, para correrlo, o sea, cómo instalarlo dentro, es el add plug, ¿no?, que ya lo hicimos, ¿no?, usamos ¿no?, corchete cerrado, abrimos el paquete de instaladores y adicionamos Pluto. Ya tenemos Pluto porque ya lo hemos visto que está dentro de nuestro, ¿no? Ustedes abren acá y está en el proyecto, ya vemos que está Pluto, ¿no? También lo vimos cuando ejecutamos status. Entonces ya ahora que sabemos que tenemos Pluto, simplemente lo que tenemos que hacer es ejecutar lo que nos indica aquí, ¿no? Import Pluto y Pluto.run. Vamos a hacer eso. Y esto se va a abrir en un navegador. Lo coloco aquí. Entonces ya tenemos acá, ¿no?, bienvenido a Pluto. Entonces nosotros podemos crear un nuevo, abrir un ejemplo que ellos tienen, o abrir uno ya existente, ¿no?, desde un archivo que ya lo tenemos. Vamos a abrir uno nuevo. Bien, acá se está abriendo, ¿no? Acá podemos guardarlo. Por lo general se dan cuenta que va a activar aquí la carpeta donde estamos. Y lo podemos guardar, ¿no?, al final.
como notebook 1, vamos a ponerle .jl. Entonces ya tenemos, como decir, nuestro, y aquí es, si ustedes han visto Jupyter y han trabajado con Jupyter, es similar, hay celdas de código y aquí hay un más que se van a ir adicionando. Lo interesante de esto es que también trabaja con Markdown. Simplemente ponemos md y podemos poner aquí por decir introducción, cerramos comillas y podemos poner aquí para ejecutar y tenemos aquí, ¿no? El formato Markdown. Ahora fíjate acá que nos indica el tiempo, ¿no? Ahora queremos hacer un código. Bien, colocamos using data frames csv y ejecutamos. Ya está correcto. Entonces aquí podemos ya usar lo que venimos haciendo. Hacemos la descarga de vamos a copiar escogemos otro, a ver. Escogemos otro dato y vamos a verificar. Vamos a poner este nombre. Entonces ya que lo ha grabado, vamos a crear nuestro data frame. Vamos a poner data frame 3 y a ver, a ver si funciona. Y ya está. Entonces aquí podemos apreciar ya nuestro data frame. Hay que tener en cuenta que Pluto, bueno, no voy a hablar todo relacionado a las ventajas que tiene Pluto en general. Algo que es importante recalcar es que Pluto, al ejecutarse, visualiza los datos y el código se ve en la parte de abajo. Tenemos la opción acá, si ven hay un ojito. El ojito va a obviar un poco el código, ¿no? Simplemente va a mostrar el resultado. Vamos a activarlo de nuevo. Esto más funciona para este tema de Markdown, para que esto no se vea, sino simplemente veamos el texto.
Y los códigos sí, en lo que es código sí es importante que se pueda apreciar para ver qué es lo que se está ejecutando, ¿no? Entonces, otro tema también que es importante en Pluto es que acepta solamente una línea de código, y si queremos tener más líneas tenemos que usar el begin y el end, ¿no? Queremos, no sé, visualizar los primeros 5 registros. A ver. Acá lo tenemos. También podemos ver los últimos, ¿no? O sea, los últimos 10. Es muy similar si han trabajado con Python, es muy similar al Python. Describe para analizar un poco los tipos de datos que tenemos, ¿no? La media, la mínima, la mediana, la máxima, si tiene valores ausentes. Entonces, el objetivo era mostrar más o menos cómo puede trabajar un notebook, ¿no? En el cual podemos visualizar los resultados en el mismo momento por cada celda que se va ejecutando. Entonces, esto era las opciones que se tiene con Pluto. Tiene muchas ventajas, como le decía, y si revisamos su repositorio, el tema de que sea más dinámico, interactivo, nos ayuda mucho a trabajar, ¿no? nuestros códigos. Entonces, esto es, ¿no? Y otra ventaja de trabajar con Pluto, bueno, acá tenemos la opción de exportarlo, ¿no? O sea, de por sí ya es un archivo tipo Julia, o sea, .jl, a diferencia quizás de Jupyter, que tiene otra denominación, otra extensión. Acá todo es Julia. Vamos a exportarlo como un HTML. Vamos a hacer un ejemplo acá y lo vamos a exportar en nuestro archivo. Nos regresamos acá a Julia. No vamos a poder ver que tenemos aquí nuestro en versión o en formato HTML, ¿no? Muy bien. Aquí, si ustedes entran a la parte del terminal, hay una opción que dice, cuando activamos presionar control C para terminar el terminal y detener Pluto, ¿no? Lo tenemos todavía activo aquí. Lo tenemos activo y lo que vamos a hacer es ya está guardado y solamente colocamos en Visual Studio control C, ¿no? En terminal control C y ya van a ver que no se ha cerrado Pluto. Entonces, la otra opción que tenemos para trabajar notebooks es usando si ustedes instalan el complemento del de Python, por defecto se les va a activar también el complemento de Jupyter. Entonces, una vez que tengamos
eso vamos a poder usar, ¿no? Una vez en nuestro, de nuevo en nuestro Visual Studio, si queremos tener también la opción de poder trabajar con un notebook bajo un entorno de Jupyter, tenemos la opción de que tiene un paquete especial para eso. Simplemente tenemos que en nuestro terminal vamos a entrar de nuevo al administrador de paquetes y adicionamos eJulia. Esto nos va a permitir tener la opción, si bien trabajar en el mismo Jupyter que tengamos instalado ya con Conda o con, ¿no? o con otra opción, o poder verlo directamente dentro del Visual, ¿no? Que sería lo más conveniente para no estar saliendo de este. Ya lo tenemos instalado, probamos, a ver. Status. Ya tenemos SB, DataFrames y Julia y Pluto. Muy bien. Entonces una vez que tengamos esto, se recomienda una vez que hemos salido de Pluto, volver a cerrar Visual Studio y volverlo a abrir. Ahora vamos a verificar, vamos a activar la nueva wrapper, al J, algo, y vamos a verificar si tenemos la extensión de Python para poder trabajar el Jupyter. La idea es trabajar el Jupyter dentro de, ¿no? Falta instalar el Python. Y esto automáticamente nos va a instalar el Jupyter. Si ustedes van a Jupyter, ya está instalado el Jupyter. Entonces, una vez que comprobamos que está eso activo, nosotros tenemos que adicionar, ¿no? el paquete eJulia. Ya, entonces comprobamos. Ya tenemos Julia la versión 1.23. Entonces una vez que tengamos esto, creamos nuestro archivo de, vamos a poner using Julia. Vamos a crear nuestro archivo notebook 2 IP, ¿cómo era? IPNB, ¿no? Ya. Vamos a abrirlo de nuevo. Lo abrimos de nuevo y ahora sí. Entonces, una vez que hemos abierto aquí, vamos a seleccionar el kernel, ¿no? Ya tenemos las versiones de Python que tenemos instaladas en nuestro equipo, y vamos a seleccionar Julia. Y desde aquí ya tenemos ¿no? Vamos a usar también Markdown como trabajar en Jupyter, ¿no? Como una suma normal, y podemos hacer también hola mundo. También podemos trabajar con
A ver, acá tenemos un archivo CSV. Vamos a ver. Esto lo vamos a llamar DataFrame 4, por decirlo así. Instancia. Y esto creamos un data frame, ¿no? Bien, y acá tenemos nuestro data frame. ¿Se acuerdan que vimos también first? Como lo estamos llamando, data frame 4, ¿no? Coma los 10 primeros, por decirlo. Y así, esta es la otra opción de que tenemos para trabajar nuestros archivos o nuestros códigos en Julia, ¿no? Tenemos el kernel acá que podemos escoger y podemos trabajar también desde aquí, o si no, irse a Jupyter, ¿no? Directamente. En Jupyter a veces se recomienda para trabajar dentro del mismo, ¿no? Directorio, pero como les dije, esto sería para mí la opción más conveniente, trabajar directamente desde Visual Code, ¿no? Visual Studio Code. Muy bien, esto es lo que quería mostrarles, y en los próximos videos vamos ya a entrarnos de lleno a trabajar el tema de data frames, el tema de cómo, un poco de ciencia de datos, lo más básico y elemental, pero también profundizando algunas cositas que nos va a permitir automatizar más rápido procesos de filtrado, procesos de selección, modificación de tablas, pero ahora ya más enfocados a un entorno partiendo de datos geográficos, ¿no? Entonces estos dos primeros videos queríamos solamente hacerles ver cómo tener Julia a su disposición, cómo poder trabajar lo básico con Julia. Es muy recomendable que, por ejemplo, para que tengan también estas opciones que nos pueden facilitar visualización de datos rápido, ¿no? Y el uso de los notebooks, que son muy útiles, ¿no? Tanto Pluto como desde aquí con un formato en tipo Jupyter nos va a permitir también trabajar. Bueno, el objetivo del video era, bueno, de estos dos videos realmente, el primero era poder instalar Julia en sus máquinas y tenerlo listo para trabajarlo con el Visual Studio, ¿no? Y ahora el objetivo fue en este segundo video mostrarles cómo poder trabajar notebooks con Julia, aprovechando de las ventajas que tiene Visual Studio, ¿no? Y bueno, se le dio un pequeño vistazo a Pluto, que más adelante seguramente haré otros videos de Pluto. Es una herramienta muy versátil, ¿no? Muy dinámico. Entonces, muy bien, eso ha sido todo por ahora. Muchas gracias.